Muy buenos días, queridos estudiantes de la Unidad Educativa Mariscal Andrés de Santa Cruz, del curso sexto B del nivel secundario. Quien les habla, profesor Wilson. En esta ocasión vamos a hacer referencia al área de matemáticas, al tema de geometría analítica. Dentro de geometría analítica vamos a ver distancia entre dos puntos y área de un polígono. Distancia entre dos puntos. Para poder hallar la distancia entre dos puntos necesitamos demostrar la fórmula. Para poder hallar la fórmula, construimos un triángulo rectángulo con puntos al azar, que sería el punto 1 de coordenadas x sub 1 y y sub 1, el punto 2 de coordenadas x sub 2 y y sub 2. Y el tercer punto donde se encuentra el ángulo recto. La distancia que marcamos con rojo, con los datos decimos que es igual a y sub 2 menos y sub 1. La distancia que recorremos del punto 1 hacia el vértice del ángulo recto es una distancia B, y esta va a ser una distancia A, y esta distancia B también es igual a x sub 2, que sería el punto en el eje de las x, que sería x sub 2, menos x sub 1. Siempre el punto que está más lejos menos el inicio. Así nos da la longitud de cada uno de estos segmentos, que serían A y B. Y por supuesto, D sería la hipotenusa. Para poder aplicar el teorema de Pitágoras. Y aplicamos el teorema de Pitágoras para hallar la fórmula. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos, cada uno elevado al cuadrado. Ahí tenemos d al cuadrado es igual al cuadrado más b al cuadrado. A su vez, a y b tienen su equivalencia, su igualdad, que a es igual a y sub 2 menos y sub 1 y b es igual a x sub 2 menos x sub 1. Reemplazamos y tenemos que d al cuadrado es igual al paréntesis al cuadrado y sub 2 menos y sub 1, como el otro b es igual a x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado. Aplicando raíz cuadrada en ambos miembros, todo el miembro derecho, aquí se puede simplificar el exponente y obtenemos nuestra fórmula. La fórmula de distancia entre dos puntos. Aplicamos en un ejemplo. Ejemplo, nos dice hallar la distancia entre los puntos A y B. En geometría analítica tenemos que ir de la mano con las gráficas de los diferentes puntos en el sistema cartesiano. Ubicamos en un sistema cartesiano esos puntos. Tenemos el sistema cartesiano, ubicamos punto A, ubicamos punto B y la distancia incógnita que queremos saber. Aquí tenemos que identificar que el punto 1 corresponde como si fuese el punto A, como si fuese el punto P sub 1. El punto B corresponde a P sub 2. Y de aquí sacamos que P sub 1 nos da la referencia que x sub 1 es igual a 3 y y sub 1 es igual a 5. Y en el otro punto, de igual manera, tenemos que, como es el punto 2, tenemos x sub 2 igual a menos 3 y su par ordenado que sería y sub 2 igual a menos 2. Obtenemos los datos. Ahí tenemos la equivalencia de la gráfica y utilizamos la fórmula para poder hallar la distancia. Reemplazamos en nuestros datos.
en lo que es y sub 2, y sub 1, x sub 2, x sub 1 y todo esto de nuestros datos. Sustituyendo tenemos que y sub 2 vale menos 2, y sub 1 menos 5, x sub 2 menos 3, x sub 1 menos 3. Cada uno elevado al cuadrado como dice la fórmula. Como son signos iguales, ambos se suman antes de aplicar el exponente. Tenemos menos 7 al cuadrado, menos 6 al cuadrado, y 7 por 7 es 49. Menos por menos se convierte en más. Todo número elevado al cuadrado es positivo. 6 por 6, 36. Sumados tenemos 85, sacando la raíz cuadrada, la distancia es 9.2. De esa manera podemos hallar las distancias de dos puntos, hasta de un cuadrado, tomando en cuenta si tenemos un cuadrado o una figura geométrica, podemos hallar la distancia de esta esquina a la otra esquina y la distancia de aquí hacia aquí. Así que con esa fórmula podemos hallar las distancias de este cuadrilátero. Ahora pasamos al siguiente acápite, que es área de un polígono. Para poder hallar el área de un polígono vamos a utilizar una fórmula que nos dice que el área es igual a un medio, tomando en cuenta 3 puntos al azar, que con 3 puntos graficamos un triángulo. Entonces utilizamos el sistema cartesiano. En el sistema cartesiano ubicamos 3 puntos al azar. Punto 1, punto 2 y punto 3, de coordenadas x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2, x sub 3 y y sub 3. Y vamos a hallar el área, que es la parte colorada. ¿Cuántas unidades cuadradas tiene? Para eso hay que aclarar algo. Que la forma de tomar en cuenta los diferentes puntos para ordenar en la determinante siempre tienen que ir en sentido contrario a las manecillas del reloj. Es decir, vamos a tratar de hacer una figura, un segundo, en ese sentido. Tratamos de colocar una flechita. Entonces, siempre en ese sentido. Partimos del punto 1, que serían los valores de x sub 1 y y sub 1 arriba. El siguiente punto recorremos en este sentido y tomamos en cuenta el punto 2, que sería x sub 2, y sub 2, que tenemos aquí los dos. Seguimos en ese sentido y tenemos el punto 3. Aquí tenemos los valores. Y culminamos de donde hemos iniciado, que sería x sub 1 y y sub 1. Y aquí identificamos diagonales positivas, que serían los que van para abajo, como en una determinante, y las diagonales negativas que van hacia arriba. Esto ya lo vimos en el tema de determinantes, de 2 por 2 y de 3 por 3. Y multiplicamos x sub 1 por y sub 2, y aquí tenemos x sub 2 por y sub 3, tenemos, y x sub 3 por y sub 1, aquí tenemos, toditos son positivos, los negativos para arriba, x sub 2 y y sub 1, negativo, y el otro x sub 3 y y sub 2, negativo, y por último x sub 1 y y sub 3, negativo. Aquí nos falta un negativo. Aplicamos en un ejemplo. De la misma manera volvemos a copiar antecitos esto mismo, de manera aquí está el negativo ya con la aclaración del pequeño error del otro lado. Tenemos un ejemplo, hallar el área del triángulo, nos da los 3 puntos con sus respectivas coordenadas, así que graficamos los 3 puntos. Punto A, 3, 2, punto B, 6, menos 3, punto C, 1, menos 6. Unimos los 3 puntos y empezamos a sacar los datos. Del punto A van a ser de la siguiente forma. El punto A, que es, en este caso no estamos partiendo del punto A, estamos partiendo de 1 menos 6, que sería este punto, 1 menos 6. Entonces el recorrido va a ser a este punto
Entonces partimos 1 menos 6, el primer dato. Posteriormente 6 menos 3. Seguimos en contra de las manecillas del reloj. Entonces van a ser 3 y 2. Tenemos 3 y 2. Y culminamos con 1 menos 6. El primero y el último siempre tienen que ser iguales. Trazamos diagonales positivas y posteriormente diagonales negativas. Las positivas. 1 por 3 no cambia de signo, sigue siendo menos 3. 6 por 2, positivo, 12. Aquí hay un negativo, entonces más por menos va a ser menos. 3 por 6, 18. Los negativos se multiplica con un negativo más aparte de lo que ya tienen. Entonces va a ser 6 por 6, 36, menos por menos, más 36. 3 por 3, 9, menos por menos, más 9. 1 por 2, 2, y aquí hay más por menos, menos 2. En esta parte los negativos se suman entre negativos y los positivos con positivos. Tenemos los negativos menos 23 y los positivos 57. Restamos los dos, nos sale 34 dividido entre 2. Y obtenemos que el área es igual a 17 unidades cuadradas, que es la parte específicamente pintada con amarillo. Ese es el área de 17 unidades cuadradas. Con eso culminamos este pequeño video para poderles ayudar. Posteriormente vamos a seguir grabando para poder sacar de dudas a todos los estudiantes y ayudarles en su formación. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad.